No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Siguen las grúas dormidas, siguen las grúas dormidas. Bueno, estoy fatal de la voz, pero tengo que venir aquí a grabar. Así que creo que a lo mejor en el vídeo voy a intentarlo, pero si veo que esfuerzo mucho y me duele, daré la vuelta, entraré, pero no hablaré mucho. Estamos listos, estamos ready. A 2 grados que tenemos ahora mismo en la capital de España, empezamos el vídeo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu, hoy 19 de enero de 2023. Vamos a dar la vueltecita, vamos a ver qué avances tenemos. Venga, vamos a empezar. Bueno, ya no sé qué pensar, ya no sé qué pensar. Están las grúas todavía, bueno, en este caso Courtois está todavía en el suelo, sigue dormidita, y eso que el viento, pues bueno, se ha calmado bastante, y aún así parece que las cerchas solamente van a subir las que tenemos aquí en el Santiago Bernabéu. La última se hace de rogar. Es verdad que la están desmontando en Fuenlabrada, pero veremos a ver qué sucede. No les va a dar tiempo, a no ser que dejen las cerchas montadas aquí y que luego, después del partido contra la Real Sociedad, intenten subir las cerchas restantes, pero veremos a ver qué sucede. Ojo, porque estamos viendo en primicia. Por fin estamos viendo, vamos para allá, porque esto es inquietante, perturbante. Después de tanto tiempo viéndola en el suelo, este aire que le ha hecho no subir hacia el cielo de Madrid, por fin estamos viendo ahora mismo el izado de la parte de la visera aquí en el fondo sur. ¿Ves? Esto no me lo esperaba, justo estaba mirando hacia la derecha y ahora me puede atropellar un coche in the night, y pues justo estamos viendo cómo sube esta pedazo de pieza. ¿Os imagináis que simplemente la van a desplazar? Porque es que no veo plataforma alguna por aquí. Y de momento se ha vuelto a parar. Se ha parado ahí en mitad de la fachada. Debe ser que no hace falta plataforma. Porque están los andamios ahí arriba. Ahí. Además tenemos un trabajador, Hay un trabajador, hay un operario, hay un pedazo de crack ahí esperando la llegada de esta parte de la visera, que se queda como un poco ahí pillado. Bueno, vamos a dar la vuelta, y cuando acabemos aquí en el fondo sur vamos a ver dónde la han dejado. Bueno, vamos al sitio de inicio, vamos al inicio de la grabación. Vamos a empezar por la esquina de la Torre B. Hoy juega nuestro Real Madrid ahí en Villarreal contra el Villarreal Club de Fútbol, que tuvimos una mala experiencia la última vez que estuvimos ahí, que perdimos en Liga, y ahora tenemos otra oportunidad en la Copa del Rey, ese torneo del CAO donde ya sabéis que solo puede quedar uno. Esto ya es eliminatoria totalmente abierta, así que tenemos suerte, tenemos muchas bajas. Tenemos bajas Lucas Vázquez, Carvajal, Álava, Tchouaméni y Modric por cansancio. Bueno, vamos a cruzar, bueno, ya hemos cruzado. Estamos aquí justo abajo de la Torre B. Aquí tenemos las lamas prácticamente todas totalmente desnudas. Ahí vemos, bueno, pues la forma que tienen, ¿no? Parece una forma como de un relieve, ¿no? Unos bollos que tengan ahí, porque madre mía, se ven ahí unas formas un poco raras, y sobre todo cuando le da el sol. Que por cierto, tenemos un día completamente despejado. Se esperaba para el día de hoy un poquito de nieve, copitos de nieve, como el gato de Maribel in the Night, pero de momento tenemos el cielo completamente despejado. Aquí tenemos un tráiler, veremos a ver, vamos a asomarnos a ver qué ha traído. Bueno, exactamente no sé qué ha traído, porque ahora mismo no hay nadie descargando, está todo tapado. Así que no sé, habrá traído material, diferente material que van incrustando, introduciendo al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a irnos hacia Castellana, y sobre todo vemos que aún no han quitado esos adhesivos protectores que aún faltan por quitar en la parte superior de la Torre B. Ahí estamos viendo, ahí tenemos en pantalla, tenemos ahora mismo la Torre B totalmente iluminada por el sol, que realmente el sol ayuda, y mucho a la hora de estar en el mismo sol, ayuda bastante, porque cuando estás en la sombra te quedas prácticamente congelado. Venga, vamos a avanzar, vamos hacia Castellana a ver qué ha llegado, si ha llegado la última cercha o no ha llegado. Vamos a ver cómo va el montaje de las mismas. Aquí está, vamos avanzando, vamos llegando a Castellana, y vemos que aún no han puesto más lamas en este pedazo de hueco que queda por completar todavía. Camiones que entran y camiones que salen al Santiago Bernabéu hoy 19 de enero de 2023. ¿Qué nos ofrece esta panorámica que tenemos ahora mismo en imagen? Podemos ver que nuestro TOC sigue prácticamente igual, no lo han tocado. Seguimos viendo que la grúa Courtois sigue descansando, mirando hacia el suelo castigada, y tenemos a nuestra derecha la preciosa esquina de la Torre B,
donde no presenta ninguna novedad, así que vamos hacia Castellana. Ojo, ojo, porque tenemos novedad. Mirad lo que tenemos en pantalla, tenemos la última cercha ya aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Vaya día has elegido, tía, vaya día has elegido, cuando estoy ronco, cuando estoy mal de la voz. ¿Por qué tienes que venir hoy? Ya lo dije, entre el jueves y el sábado venía esta preciosidad, esta pedazo y mostrinca de pieza, blanca como nuestro corazón. Y podemos ver, bueno, vamos a ver si ahora han traído 2 tramos o han traído simplemente uno, el que tenemos en pantalla. Ahora cuando estemos en la Torre C lo veremos muchísimo mejor. Seguimos viendo muchas lamas, muchos armarios completitos de lamas para seguir subiendo a esta parte de la fachada oeste. Estos días se han producido múltiples avances, múltiples actuaciones en las obras del Santiago Bernabéu y también se han producido, pues bueno, en este caso, en estas tiras, en estas filas que tenemos más cercanas a la Torre C, podemos ver que han colocado esta nueva columna, esta nueva fila de lamas que aún no han quitado los adhesivos protectores y que poco a poco veremos cómo van completando todas y cada una de las zonas de nuestro templo blanco. Vamos, venga. Joder. De momento no me duele la voz, voy a seguir así hasta que me diga basta ya JR, basta ya, me estás forzando demasiado. De momento estoy guay, el día que no se me entienda entonces ya pondré musiquita. Bueno, vamos a asomarnos, aquí tenemos toda la parte de la fachada oeste, a nuestra derecha la Torre B, ese pedazo de hueco donde tendrán que seguir colocando más lamas y esas letras de Estadio Santiago Bernabéu. Tienen que seguir trabajando en la parte de la cubierta oeste, justo lo que tenemos ahí arriba. Tienen que seguir perfilando toda esa última capa que colocaron. Y bueno, pues las lamas, que iremos viendo también cómo siguen colocando. Hemos visto durante toda esta semana cómo han traído un ejército de lamas en el fondo norte, en el lateral este, que por fin hemos visto de nuevo la reanudación de la instalación de las lamas en esa fachada. Y bueno, también en esta parte han traído, pero poquitas, porque ya la tenían acopiadas todas completamente, ahí justamente al lado del nuevo tramo de la cercha número 12, que no lo he dicho, esta es la última cercha, la cercha duodécima, la cercha diciembre, acaba de llegar al Santiago Bernabéu. Veremos a ver si han traído 1 o 2 tramos, ahora lo veremos en la esquina de la Torre C. Venga, vamos a movernos, que se me suben las hormigas. Bueno, pues vamos llegando a la esquina de la Torre C, parece que se me va recuperando poco a poco la voz. Yo creo que el hablar me está facilitando a la hora de, pues bueno, ver todas las novedades. Y podemos ver que ahora mismo en la parte inferior de la cercha, esta cercha número 11 aquí en Castellana, ya han colocado también los estabilizadores. Me imagino que también colocarán las redes anticaída, o bueno, eso lo pueden hacer también en el fondo norte. Y yo creo que ya, bueno, pues veremos el desplazamiento, la aproximación de la cercha desde Castellana hacia el fondo norte en estos días, que yo creo que van a dejar las 3 juntitas ahí en el fondo norte y en Rafael Salgado, y las subirán pues ya como catapultas. Pero bueno, veremos a ver, porque quedan unos últimos días, ya lo he dicho, nuevo Estadio Bernabéu, que ahora mismo estamos volviendo entre comillas a la normalidad. Van a procurar, pues bueno, darle un buen meneo a esos accesos, a esas localidades, para ya la vuelta al fútbol aquí al Santiago Bernabéu, que quiero recordar que no es este fin de semana, sino el fin de semana que viene es cuando volvemos a jugar aquí, en este caso contra la Real Sociedad. Y claro, ya la semana que viene habrá muy poquito trabajo, sobre todo a partir del martes, miércoles, veremos ya actuaciones menos importantes que el izado de las cerchas, así que yo creo que este fin de semana van a incluso trabajar el domingo y van a subir cerchas. Oye, por cierto, me estoy fijando en una cosilla aquí arriba, justo en la parte superior de la Torre C, y han puesto como una especie de aluminios, ¿no? Están esas vallitas, esos paneles de aluminio que han puesto ahí son nuevos. Al menos yo no me he fijado hasta ahora. Es que me estaba dando el reflejo y digo, joder, algo me está dando el reflejo en la cara. Y estamos viendo que, vamos, eso parece nuevo, ¿no? Me da a mí que eso es nuevo. Por cierto, estoy viendo ahora mismo, antes de que se vaya, un nuevo tráiler ahí en la esquina de la Torre C, que parece que ha traído también más lamas. Más y más lamas, qué locura, por favor. Oye, por cierto, seguramente que hay gente que dirá que me tape la garganta. No os preocupéis, porque la garganta la tengo totalmente tapada, totalmente tapada. Y muchas gracias a todas esas personas que se preocupan de mí. A la Madrid.
El Real Madrid juega hoy. Predicción, resultado. 1-2. Goles de Benzema y Vinicius Junior. Sí. ¿Crees que va a jugar Tobías? No creo, porque Ancelotti no apuesta por ni cantera ni nuevos jugadores. Va por todo hoy, Va por todo hoy. Ojalá, más le vale. Bueno, retrocedemos sobre nuestros pasos para ver cómo están ahora mismo descargando este nuevo tramo de la 12ª que acaba de llegar aquí al Santiago Bernabéu. Justamente están ahora mismo cogiéndolo ya, por fin. Están por fin cogiendo el tramo. No me lo esperaba tan pronto. Así que vamos a sacar fotitos para la miniatura para que lo veáis. Y vamos a ver dónde lo colocan. Bueno, pues ya han quitado ese enganche inferior, la otra grúa pequeñita que tenemos justo detrás, al lado de la fachada. Y están procediendo ya a colocar el tramo aquí, en este banco amarillo que tenemos provisional en Castellana. Vamos a ver cómo lo mueven, vamos a ver cómo lo colocan. Venga, no os vayáis, y hay que darle al like para seguir creciendo, haciendo crecer a este canal, el canal de JR, ya sabes. Dale al like al vídeo y suscríbete. Ahí estamos viendo el tramo de la 12ª, cómo está llegando hacia nosotros. De momento no nos ha dado en la cabecita y esperemos que todo siga así. Aquí podemos ver estos tramos que hemos tocado en Fuenlabrada, los hemos tocado con la manita, con esta manita que tenemos aquí, lo hemos tocado ahí a punto ya de llegar al sitio. Está haciendo la maniobra de giro y ahora lo colocarán aquí a nuestra izquierda. ¡Qué locura, ¡Qué locura! Ahora sí que sí lo tenemos justo encima de nosotros, justo encima de nosotros. Ahora sí que corremos muchísimo peligro, así que me voy a echar hacia detrás, voy a retroceder en mis pasos para ponerme seguro. Bueno, pues vamos a seguirla. Ya está procediendo a bajar para llegar a su sitio y esperar a sus hermanitas los otros dos tramos para unir y formar ya de por sí definitivamente la cercha número 12, la cercha definitiva, la cercha que estábamos esperando. Ya ha pasado entre los soportes verticales, ya ha encajado perfectamente, así que lo único que queda es bajarla para llegar a dejarla ya en su sitio temporalmente hasta la semana que viene. Veremos a ver cuándo se producen esos izados, cuándo se producen esos desplazamientos de estas cerchas desde Castellana hacia el fondo norte. Nosotros seguimos. Aquí dejamos atrás, vemos cómo estaban dejando ese último tramo que ha venido aquí al Santiago Bernabéu. Vemos también la cercha número 11 que estaba aquí y que la desplazaron para hacer huequito, para hacer ese hueco para que llegase la última cercha. Y aquí tenemos ya la esquina de la Torre C. De momento pocas novedades. Vamos a acercarnos ahora al fondo norte y Rafael Salgado a ver qué están haciendo con la cercha que están montando ahí en el fondo norte. Y de momento aquí lo único que veo es que siguen las pegatinas, continúan, no han puesto más lamas. Vamos a esta columna de aquí donde continúan también, aguantan, resisten esas pegatinas y pocas novedades más. Dejamos atrás la Castellana y vamos hacia el fondo norte. Bueno, dejamos atrás Castellana, lo que hemos dicho, y aquí tenemos las lamas acopiadas. Hemos visto antes cómo estaba un tráiler dejando nuevas lamas. Podemos ver que creo que han dejado estas de aquí. Más lamas todavía acopiadas, guardaditas. Aquí vamos a asomarnos por si acaso, pero creo que no. Por si acaso ha llegado un segundo tramo, pero creo que no, ha llegado solamente uno. El que hemos visto cómo descargaban, cómo movían hacia la Castellana, así que me imagino que durante todos estos días seguirán trayendo más tramos. Ahí podemos ver a la derecha cómo han dejado ya el tramo. Luego cuando volvamos por ese lado veremos a ver cómo lo han dejado. De momento pues llegamos aquí al fondo norte. Siguen ultimando esta cercha del fondo norte aquí en Rafaelus Salgadus, dejando todo listo, dejando todo correctamente. Y por lo que estoy viendo ahora mismo están empezando a colocar los tubos para el inflado y desinflado de las membranas. Todo prácticamente listo para que se vuelva a ver esos izados hacia la cubierta. Faltan 3 cerchas, las 3 cerchas. De momento tenemos 2 1/3 y se esperan unos días, unos últimos días de parón totalmente trepidantes, trepidantes. Es que digo, estoy jodido por la voz y digo, mejor no hablar, pero es que no puedo dejar de hablar. Es que no puedo dejar de hablar porque es que aquí dando la vuelta hay tantas cosas, hay tanto, te quedas totalmente flipado, pero totalmente flipado, que tienes que hablar sí o sí. Ya tenemos puestos los estabilizadores inferiores, al menos en esta parte sur tenemos 2. No, pero en la parte norte aún no han puesto los estabilizadores, pero bueno,
eso lo colocan rápido, en el día de hoy lo colocarán. Y vemos que están trabajando, lo que decía antes, en los tubos del inflado y desinflado. Tenemos a nuestra izquierda muchísimos armarios con esas lamas que han subido ya a la cubierta. Esos armarios ya están totalmente vacíos. En cuanto llegue otro camión, procederán a llevarse a reciclar estos armarios. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda de la fachada norte, hoy 19 de enero de 2023, y luego accederemos al interior, así que no te vayas, que hoy juega el Real Madrid. Dale al like y vamos hacia Padre Damián. ¡Ale, hop! Bueno, pues dejamos atrás Rafael Salgado y Fondo Norte y llegamos a Padre Damián. Mirad todas las lamas que han puesto, solamente con ver los armarios completamente vacíos ya podemos ver la cantidad de lamas que han puesto, así que vamos para allá y vamos a ver qué es lo que está pasando. Imagen en movimiento de la esquina de la torre de... Entramos en Padre Damián. Madre mía, todas las que han puesto, qué bonito el sol ahora mismo dando de lleno en esas lamas de mitad inferior aquí en la parte de norte de Padre Damián. Qué locura, tío, qué locura cómo va estos días la obra, esta remodelación del Santiago Bernabéu. Está siendo totalmente una locura. Por lo que estoy viendo, parece que hoy no han colocado lamas, pero está esta plataforma con el saco de Papá Noel, en el que se van a llevar los plásticos protectores de las lamas, estas últimas lamas que han colocado y que han instalado en esta mitad inferior del lateral este. Pudimos ver en el día de ayer cómo empezaban a colocar también las redes anticaída en esta parte del paseo 360 grados y que ahora veremos a ver si han extendido un poquito más esas sábanas, ese suelo que va a tener el Skywalk. También lo veremos desde dentro. Vamos llegando poco a poco al centro y al epicentro de Padre Damián. Vemos esas últimas lamas que han colocado en estos días esta semana. Podemos ver que ya prácticamente ha sobrepasado este tramo de la grúa torre que está colocada aquí en la parte norte de Padre Damián. Podemos ver que han llegado bastante lejos, bastante lejos. ¡Qué avance! Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que lo veáis. Hacemos un poquito de zoom para que lo veáis cómo está quedando ahora mismo la parte inferior de la fachada este. 19 de enero de 2023. Cómo me gusta decir la fecha, cada día. Cómo me encanta decir la fecha para que estéis al tanto de lo que está pasando, de las imágenes que estamos viendo. Que por cierto, lo que decíamos antes, mirad cómo han avanzado en la instalación de suelo para el Skywalk aquí en Padre Damián. Madre mía, cómo ha avanzado, Y por cierto, es que se acaba de ir un tráiler ahora mismo y es que han dejado más lamas. Han dejado más lamas y tiene pinta de que esto es para llegar hasta el hueco. Mirad, ahí tenemos los nexos colocados, instalados, y poco a poco irán comenzando a instalar las lamas en estos huecos ya, Aquí vemos como poco a poco ya, me imagino que entre hoy y mañana veremos ya las lamas completarse en ese lado de aquí. Lo que decíamos, mirad cómo en estos momentos van a proceder a desplazar estos últimos armarios con lamas que han traído. ¿Alguien quiere un Juanfran en su vida? La verdad que el color que está cogiendo el nuevo edificio me encanta, me encanta, me encanta. Mirad cómo han completado ya, cómo han colocado los diferentes tramos de escaleras mecánicas que han ido trayendo durante toda esta semana. Ya hemos visto en la parte sur cómo colocaban y ahora están a tope en la parte norte. Poco a poco irán colocando ese metacrilato o cristal, no sé exactamente qué tipo de material es, como hemos visto en el lado sur, que podemos ver ahora mismo en pantalla. Y antes de seguir pasando hacia Plaza de Sagrados Corazones, podemos ver que ahí tienen esas poleas, tienen esos materiales, esas herramientas enormes. Aquí tenemos una, ahí tenemos el motor y lo que puede ser una polea gigante, esa instalación de los tramos de escaleras mecánicas que van a empezar ya a colocar justamente en ese lado. Qué locura, qué locura cómo va todo esto. Por favor, denle al like a este pedazo de vídeo. Vamos a ver esta parte sur, donde han encargado ya, donde han colocado esos metacrilatos, esos tramos de escaleras mecánicas que podemos ver ya completamente, bueno, yo diría que al 90% listos. Y que mirad cómo ha avanzado, qué locura, qué rápido se instala. Y podemos ver que ahora están colocándolo en la parte superior. Esta parte sur va muy avanzada. Ahora de momento tienen que ir por la norte, modo gran angular. Seguimos viendo un montón de actuaciones en las diferentes partes del nuevo edificio y vamos a pasar hacia Plaza de Sagrados Corazones. Tenemos muchas ganas de ver ya la llegada de las lamas a esta parte sur de la fachada este. Vamos para allá.
Bueno, pues aquí estamos un día más en Plaza de Sagrados Corazones, 19 de enero de 2023. Mirad lo que tenemos en pantalla, apenas 4 plataformas tenemos totalmente juntitas ahí trabajando en la parte de la fachada este. Siguen trabajando en los soportes verticales, siguen trabajando e instalando esos nexos y esos prenexos para la llegada también de lamas en toda esa parte. Y mirad, de momento pues no lo he dicho mucho, pero ahí vemos como siguen faltando conexiones en esa parte superior de los soportes verticales. Podemos ver que ahí a la izquierda, donde está esa plataforma, lo tenemos, pero a la derecha no. Aún de momento no los han colocado, faltan 3 conexiones ahí. Al igual que también, que no lo hemos dicho y que llevamos tiempo sin decir, podemos ver que falta todavía por colocar esos 2 soportes verticales para terminar de cerrar ese hueco en la parte central del nuevo edificio. Hasta que no terminen de colocar todas las cintas mecánicas y escaleras mecánicas en la parte y correspondiente al nuevo edificio, no terminarán de traer esos 2 últimos soportes verticales. Esta zona de aquí, ¿esto qué va a ser? Es que es raro, ¿no? Eso es como un trastero ahí en la parte superior. Esa zona de ahí, ese habitáculo, eso que están formando ahí, ¿qué va a ser? Qué duda, ¿no? Qué duda. Venga, vamos hacia Concha Espina. Imagen en movimiento, aquí llegando a la esquina de la Torre A, llegamos al fondo sur, tenemos esta esquina de la Torre A completamente bañada, envuelta en lamas, esas lamas completamente desnudas, excepto esa columna ahí arriba que seguimos viendo como falta por quitar esa pegatina, esas pegatinas de protección que llevan cada una de ellas. Vamos a acercarnos un momento a la parte de la visera que hemos visto cómo estaba anizando y accedemos al interior, así que no os vayáis. Y de momento vamos a acercar también el zoom. No han colocado esas 2 últimas tiras de nexos en esa parte de la visera, aquí en fondo sur. Quédate que las noches sin ti duelen. Bueno, ahí podemos ver cómo están colocando esa visera prácticamente en la esquina de la Torre B. Ahí vemos como de momento ni siquiera la han enganchado, de momento no han llegado a su sitio. Veremos a ver si para esta tarde ya la terminan de colocar. Abrimos plano, aquí tenemos la parte del fondo sur, a falta de colocar esas 2 últimas tiras de nexos en la parte de la visera. Y por cierto, ya esta zona de aquí estará totalmente habilitada a partir de la semana que viene. Creo que es el lunes cuando ya vuelven a habilitar todo eso. Están volviendo a instalar esa plataforma. Vamos a ver si pasan los autobuses y los camiones y vemos lo de la plataforma. Y vemos esa plataforma que estaba antes también, antes de cerrar la tienda, y que sirve para el acopio de materiales y la protección de la gente que venga aquí a la tienda, que no caiga ningún cascote, que no caiga ningún escombro y nada de la obra que pueda perjudicar o pueda dañar a las personas que están pasando por aquí. Así que nada, me despido de la vuelta y nos vamos hacia el interior. Acompañadme, dadme la manita. Ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan. Entramos en el interior, accedemos al interior. Ojo, ojo, todo el personal que tenemos ahí en la esquina de la Torre B, empieza la locura. Ya volvemos a tener actividad para dejar todo habilitado para los partidos. La semana que viene volvemos aquí a tener partido en el Santiago Bernabéu. De momento vamos a ver qué avances tenemos. Hoy 19 de enero de 2023, ya estamos en el interior. Dale al like y suscríbete. Tras la previsión de las nieves aquí a la capital de España, vimos en el día de ayer cómo colocaban esa capa de geotextil en el terreno de juego y posteriormente desplazaban las lámparas hacia el lado norte, y ahora podemos ver que en el lado sur acaban de colocar también, para proteger el césped, otra capa de geotextil. No se ve nada del césped en el día de hoy para protegerlo del frío que está haciendo ahora mismo en la capital del fútbol. Pero aún así siguen con trabajos de mantenimiento y creo que hacen agujeros pertinentes para seguir haciendo su respectivo mantenimiento. Vemos cómo lo que hacen es asomar esas estaciones meteorológicas que les dan los datos correspondientes y pertinentes para hacer su respectivo mantenimiento. Vamos a ver qué avances tenemos. Ojito, porque mirad, ahora aprovechando esta imagen podemos ver que en la parte superior se nota que ya ha amainado un poco el viento y vuelven los trabajos en altura, y podemos ver que en esa parte norte del Sky Bar del lateral oeste podemos ver que ha avanzado un poquito más
y han extendido un poquito más esa chapa para seguir formando, para seguir haciendo crecer ese pedazo de habitáculo donde podrá la gente tomarse algo mientras que ve el partido. Podemos ver que había un operario justo encima de esa chapa, justo encima de esos trabajos. Ahí vemos la línea de vida justo arriba, así que seguirán trabajando en toda esa zona y veremos a ver cuando vuelva el fútbol cómo se encuentra toda esa actuación. Ahí podemos ver que siguen preparando la llegada de más chapas, van a seguir cubriendo toda esa zona y tenemos un montón de personas, un montón de trabajadores en la parte superior. Tenemos también a servicio de limpieza justo en la parte del tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro, y ahí podemos ver, vamos a hacer un zoom a toda esa zona que ha sido habilitada, ha sido totalmente remodelada para los accesos totalmente nuevos que han hecho en esa parte superior del cuarto anfiteatro del lateral oeste, todo por la llegada de esa nueva zona, de ese Sky Bar que aún no se va a habilitar, está claro, pero veremos este año ya cómo va cogiendo forma y todo esto se ha adaptado a forma y a su ser para toda esa capacidad del Sky Bar, accesos nuevos, grada nueva y sobre todo veremos también a principios de año y a mitad de este mismo 2023 cómo coge forma toda esa parte del Sky Bar que tenemos ahora mismo en pantalla. Vemos cómo siguen colocando refuerzos para esos nuevos accesos y también para dejarlo todo totalmente protegido para esos partidos que vuelven aquí al Santiago Bernabéu. Lo que decíamos, ahí tenemos el personal de limpieza que está ahora mismo ya preparando, ya lo dijo el nuevo estadio Bernabéu, que van a preparar todo ya, van a dejar todo limpito para la semana que viene ya contra la Real Sociedad poder disfrutar ese partidazo. Vamos a fijarnos desde aquí a ver si se ve esa nueva pieza que hemos visto volar y que en teoría tiene que estar por aquí, pero bueno, ahí se ven las eslingas, pero se ve a duras penas. Sí, podemos ver ahí a los trabajadores. Esto es lo que podemos ver desde el interior, con tanto hierro, con tantas piezas, con tantos pilares, no se ve con mucha claridad esos trabajos de instalación de esa nueva pieza de la visera en la esquina de la Torre B. Bueno, prácticamente en la esquina de la Torre B. No llega a pegar del todo, pero para que nos ubiquemos entre todos. Están volviendo a preparar, a instalar todas esas vallas de separación de la obra con separación del público, toda esa parte, toda esa valla totalmente pues color gris, ¿no? Color gris o beige. Ahí la están poniendo, la están colocando en estos precisos instantes en la parte superior, la parte más superior del cuarto anfiteatro del fondo sur. Tendremos mucho trajín durante todos estos días para ver de nuevo habilitar esos palcos que ya se habilitaron en su día, pero sobre todo también tendremos que ver la llegada de esos correspondientes asientos blancos que van en la parte de los palcos VIP. Tenemos también mucho movimiento, servicio de limpieza en este nuevo tiro de cámara que tenemos en la parte central del fondo sur, y ahora veremos a ver qué es lo que están haciendo en esta nueva parte de la grada del fondo sur. Ya sabéis que ha sido remodelada al completo y que ya están quitando los paneles de encofrado. Ya vemos cómo han formado, ya vemos visiblemente cómo se ven cada una de las filas que componen esa grada de tribuna del fondo sur. Ahora nos acercamos y lo veremos todo desde cerquita. Ayer vimos también la llegada de esos grupos hidráulicos que dejaron acopiados también en toda esta zona de aquí. Parece ser que ya los han metido, los han introducido a lo que parece ser que va al hipogeo. Tengo muchas ganas de saber cómo va el hipogeo, ¿eh? ¿Cuántas ganas hay de saber cómo va el hipogeo? Venga, levanten la mano. Bueno, aquí vemos cómo están dejando ya material acopiado, en este caso aquí al lado de la Torre A. Vemos cómo están dejando ya material, parece aislante, para empezar ya dentro de poquito a trabajar en toda esa zona y empezar a colocar lo que viene siendo esa lana de roca correspondiente que va en esta parte del parking sur y visera sur. Aquí tenemos las tres ferrechas ya colocadas desde hace unos cuantos días en la parte central de la cubierta, las 6 en el parking norte, y ya sabéis que bueno, ha llegado ya el primer tramo de 3 de la cercha número 12 que está ya descansando en ese banco improvisado de Castellana. Tenemos otra casi prácticamente montada en Castellana y tenemos otra aquí justo detrás de esta grada en el fondo norte, que estaban colocando también los tubos para el inflado y desinflado de las membranas. Así que apurando al máximo aquí los trabajadores, los jefes, los encargados. La semana que viene hay partido y todavía no tenemos esas tres cerchas, esas tres hermanitas
para la parte sur de la cubierta retráctil. Así que todo apunta a que las grúas, tanto la de la Torre C, es decir, la grúa Courtois, tanto la Torre D, la grúa Holland, no se las van a llevar, no las van a desmontar, van a tener que seguir trabajando en la unión, porque ya sabéis que en esta parte, de momento en toda esta semana no han podido trabajar por el tema del viento y van a tener que seguir trabajando en la unión, tanto en la parte inferior como en la parte superior de estas bisagras, de estos estabilizadores que componen y que tienen todas las derechas para la unión entre sí de cada una de ellas. Hay que tener paciencia, que ya sabéis que es la madre de la ciencia, y veremos a finales de esta semana, yo creo que ya, hasta incluso mañana podremos ver hasta algún izado ya de la cercha. El tiempo ha amainado, el viento más que nada, y veremos a ver si esta tarde ya dejan preparada alguna cercha para subir a la cubierta. Que por cierto, el otro día lo dije, pero mirad cómo ha avanzado toda esta parte del techo, ese falso techo que han ido colocando en la parte presidencial, aquí en el palco presidencial de la parte de tribuna del Santiago Bernabéu, aquí en el lateral este. Mirad cómo siguen rematando todo para dejarlo perfectamente listo para la semana que viene. Y ojo, 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 mirad lo que estamos viendo en pantalla, mirad lo que estamos viendo en pantalla, a duras penas se puede ver, pero podemos ver que han colocado ya asientos. No sé si lo han colocado en el día de hoy, pero podemos ver ya asientos en esa parte nueva de los palcos VIP, al igual que tienen que hacer en el lado sur, que ya estaban colocados pero se lo llevaron por el motivo del parón. Podemos ver ya que han colocado los asientos. No me había fijado hasta ahora, es verdad que ahora mismo reluce, brilla por el color de las lámparas que tenemos ubicadas y colocadas aquí en el terreno de juego. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que lo veáis bien, desde la Torre D hasta la Torre C, y vemos cómo están cubiertos por esos plásticos, pero a medida que vamos avanzando hacia la izquierda podemos ver que esos plásticos están totalmente quitados, se ven correctamente todos los asientos correspondientes a los palcos VIP que va a tener aquí en el fondo norte. Qué locura, ¿eh? Estas cosas sí me gustan, porque es verdad que se ha ganado aforo con el tema de... Bueno, se ha perdido aforo con el tema de los palcos VIP, pero sobre todo al final hay que colocar asientos, aparte de palcos VIP, para seguir disfrutando de ese Bernabéu con mínimo 80.000 posibles espectadores o más que pueda tener nuestro gran templo. Se especulaba que la obra iba a dejar más o menos una ampliación de 5.000 o 6.000 asientos de aforo para el Santiago Bernabéu, pero no es así. Es decir, ya lo dijo Florentino en su día, que es verdad que se pierden asientos, pero se ganan con palcos VIP y más o menos tendremos lo que teníamos antes. Pero bueno, eso ya se sabrá a final de obra. Ya sabéis que mucho de lo que se hace aquí se hace sobre la marcha, pero obviamente la mayoría de las cosas pues está todo planificado. El planning estaba en el inicio de la obra. Vamos a movernos, vamos a irnos hacia el fondo sur para ver lo que está pasando en el lateral este. Bueno, pues me gusta, hay muchas novedades en el día de hoy, 19 de enero de 2023. Vamos a ir avanzando poco a poco para ir a ver qué pasa en esta parte del fondo sur, donde ya sabéis que ha sido ampliado el túnel logístico. Hemos visto cómo han hormigonado, han formado ese techo de esa nueva grada de tribuna del fondo sur, y se siguen produciendo muchos trabajos, así que vamos a ver qué está pasando en el lateral este. Vamos para allá. Bueno, ya desde aquí podemos ver, ya vimos esta semana, a principios de semana, como desde aquí se ve perfectamente cómo siguen extendiendo toda esa chapa para el paseo 360, para el Skywalk que va a tener aquí en el lateral este todo aficionado que quiera visitarlo. Aquí tenemos cómo siguen demoliendo, cómo siguen quitando esos toldos de la prensa, antigua zona de prensa ya. Ahora veremos cómo está la nueva zona, se espera que sea la nueva zona, a ver si para el comienzo de la liga, de nuevo la reanudación de los partidos en el Santiago Bernabéu, podemos ver ya ese cambio, esa transición de antigua zona de prensa a la nueva zona de prensa, a la parte superior de este lateral este. Vamos a ver qué es lo que están haciendo ahí. Parece que están desatornillando esas partes, esas piezas de los toldos. Ahora vamos a ver cómo está la evolución de la demolición de estos palcos con este pedazo de zoom. Espero que os guste, espero que os sirva y que sobre todo le deis al like y os suscribáis a este canal, porque no os vais a arrepentir, no os vais a arrepentir, que hoy estoy malo pero mañana estoy todopoderoso. Ahí hemos visto con ese pedazo de zoom toda esa demolición de los toldos de la antigua zona de prensa. Vamos a acercarnos ahora, aprovechando la imagen,
a ver esa parte fronteriza entre el fondo norte y el lateral este, esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. En los laterales donde podemos ver, hemos visto cómo han ido colocando esos refuerzos para la nueva grada. Seguimos viendo a un montón de personas, trabajadores en toda esa zona. Siguen los trabajos. Veremos a ver cómo queda toda esa zona cuando vuelva el Real Madrid a jugar aquí. De momento más tapia no se ha puesto, más ladrillos, más enladrillado no se ha puesto en toda esa zona. Y se han dado mucha prisa en colocar esos refuerzos o soportes verticales grisáceos que tenemos ahora mismo ahí en pantalla y que vimos hasta hace poco tiempo cómo colocaban en su debido lugar. Ahí vemos, de momento aquí tampoco han colocado barandillas en esta parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. No sé si lo van a querer habilitar o no, pero ya sabéis que aquí en cualquier momento, como pestañeéis, os lo perdéis, aparte de que os roban. Y veremos a ver si colocan asientos para, pues bueno, habilitar todo esto, toda esta zona por fin, después de tanto tiempo que la llegamos viendo totalmente construida a falta de colocar los asientos. Volvemos al modo gran angular, no nos vamos del lateral este, aún faltan pocas piezas todavía por unir de las riostras, pero vemos como poco a poco van faltando ya esos andamios que hemos visto durante tanto tiempo instalados ahí en toda esa parte de la viga corona y que a día de hoy vemos prácticamente desnudas, con esas tubulares también, que parece mentira, pero se pusieron hace poquito, entre comillas hace poquito, y sobre todo, bueno, pues esa espera de la cubierta en esta parte de aquí, esa chapa en la cubierta este, que tenemos mucha ansia de poder ver ya. Siguen ultimando todo, vemos ya colocados todos los pasamanos del primer anfiteatro respecto al segundo anfiteatro y alineados también todos los pasillos, también comparando con el segundo anfiteatro del lateral este, y podemos ver que aquí están terminando de colocar los asientos que a lo mejor ya estaban sueltos y que por el tema y los trabajos que se estaban produciendo en ese lado, pues están terminando de anclarlos en su debido lugar. Así que creo que no me dejo prácticamente nada, voy a acabar ya el vídeo porque tengo la voz como un zapato. Voy a beber un poquito de agua y luego nos veremos en otro nuevo trepidante vídeo aquí en el canal de JR. Esta noche partidazo, Real Madrid-Villarreal, Copa del Rey, el torneo del CAO, en el que nos jugamos muchísimo, Ancelotti lo sabe y sale con todo. Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos en un ratillo. Chao, pescado. Sí. Esto es para vosotros y funciona. Sí.